Muy buenas noches y bienvenidos a OmniEsp. En este programa, que promete ser interesante, hablaremos de un caso, aunque interesante pero bastante oscuro, que sucedió allá por el 1972, hace 48 años, en una época de auge del romanticismo por lo oculto, por lo sobrenatural, y etcétera. Dos personas que apenas se conocían tuvieron un desconcertante final en las vías del tren, que ya poco desconocido para muchas personas, y les hablamos del apeadero de Torrebonica. Voy a proceder, porque hoy es un programa especial, a dar paso a Mauricio y a un invitado especial, Francisco Canals, periodista especializado en sucesos, crónica negra e investigación criminal. Buenas tardes a ambos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Roberto, buenas tardes. Buenas tardes a los dos. Francisco, ¿qué nos puedes contar de este caso? ¿Qué has podido ver de este caso? Bueno, primero de todo decir que para los que somos catalanes, y yo soy catalán de Barcelona, el caso de los suicidios de Tarrasa no es algo nuevo. Yo desde que era pequeño, en conversaciones, en patios de vecinos, en familia, en el mismo colegio, siempre se había oído hablar en alguna radio, en alguna televisión, en alguna calle, del caso de los suicidios de Tarrasa, ¿verdad? Un caso desconcertante, no solo para el mundo de la crónica policial, de la crónica criminológica, sino en general para todo tipo de ciudadanos. Es así como en esa curiosa jornada, el 20 de junio del año 1972, recordad que estamos hablando de hace casi 50 años, dos personas que se llamaban José Félix Rodríguez y Joan Turull Vallès, de 47 y 21 años respectivamente, aparecían muertos, destrozados en la vía de un tren, en el apeadero de Torrebonica. Torrebonica, para que la gente se sitúe, es una especie de apeadero semisolitario que está justo después de Tarrasa, una población de Cataluña. Es un fenómeno misterioso por muchos motivos diferentes, ¿no? Primero porque todavía, y casi medio siglo después, todavía se desconocen cuáles son las circunstancias reales de aquellas muertes. Se ha especulado mucho con la idea de que si era un suicidio, de que si era un crimen simulado, y también sobre todo por el hecho de que con los años aquello se ha convertido en una especie de santuario del suicidio, porque se comenta que hasta un total de 18 personas han muerto en esa zona, en esas inmediaciones. También hay algo aquí muy interesante para nosotros, y es que el mundo del periodismo y el mundo de la ufología, que al final son disciplinas diferentes, parece que se unen de la mano en un caso que despierta tanto el interés de periodistas de sucesos como también de ufólogos. Mauricio. Sí, el caso es increíblemente misterioso, ¿no? No solo por el conjunto de las circunstancias que hay en él, por las pistas, carencia de pistas, las escasas descripciones, lo extraño de algunas de las descripciones, lo extraño de muchos elementos, los cuerpos, la nota, el contenido de la nota, en dónde se encuentra la nota de suicidio, junto con otros elementos que hay alrededor que lo hacen supremamente misterioso, envuelto además en la oscuridad de la noche de los tiempos, porque como bien lo decía, lleva bastante años, una carencia enorme de investigación en el momento en el que ocurrió, por las razones que fuesen, bien porque se quiso tapar a propósito, bien porque sencillamente no se hicieron, o bien porque se tapó sencillamente porque queremos salir de esto rapidito, que los ufólogos de la época que eran más o menos perseguidos vean que esto a dónde lleva y pare de contar, ¿no? Muy, muy interesante el caso. Realmente sí que lo es. Es muy llamativo el poco tiempo que que llevan desde que se conocieron estas dos personas en sus propios y respectivos trabajos, y el poco tiempo que también hubo de margen hasta que se desarrolló este terrible suceso. Entonces, yo creo que, claro, al ser dos personas diferentes, son perfiles diferentes, y bueno, y yo creo que Francisco tiene mucho que decirnos respecto a esos perfiles.
Sí, eso yo creo que es muy importante porque, claro, han pasado 50 años y volver a la escena del crimen, lógicamente, sería muy difícil. Pensad que estamos hablando de la época del franquismo, las herramientas de análisis científico, criminológico, pericial, no estaban desarrolladas como hoy en día, ¿verdad? Incluso leyendo y hurgando en muchas hemerotecas vemos como hay muchas contradicciones periodísticas alrededor de la escena del crimen. Por ejemplo, se comenta que los dos cuerpos aparecieron destrozados y arrojados aproximadamente 3 o 4 metros hacia adelante de las vías por el impacto del tren. También se comenta que encima de uno de los dos cadáveres había una nota manuscrita cuya foto aún y hoy en día se publica en internet, una nota manuscrita que dice literalmente los extraterrestres nos llaman. Es decir, que todo de alguna manera, y viéndolo desde el punto de vista puramente científico, externo y sin prejuicios, sin análisis, nos dice que en teoría todo apuntaba a un suicidio. Pero también es verdad que hay algunos otros elementos que hacen pensar que no se podría tratar de un suicidio. Y vamos al primer elemento pericial, al primer elemento técnico, más allá de cualquier especulación subjetiva, que es el análisis de la escena del crimen. Yo creo que esto es muy importante y puede arrojar algún tipo de luz. Es decir, la escena del crimen en sí, criminológicamente, nos cuenta una historia y esta historia hay que saber leerla e interpretarla. En esa historia hay todo lo que es el manejo de los tiempos, el orden de los acontecimientos, la posición de los cuerpos, el tipo de nota que se encontró e incluso el tipo de caligrafía y escritura que se utilizó en esa nota. Es como si estuvieran hablando en tiempo real a pesar de que ha pasado medio siglo, ¿verdad? Yo iría a un primer tema muy importante y que es uno de los elementos que a cualquier criminólogo le llamaría más la atención, que es el perfil de los protagonistas, es decir, quiénes eran ellos, qué edad tenían y qué actitud tenían ante la vida, porque al final la personalidad en ese trabajo de psicología forense, ¿verdad?, es la que realmente puede dar muchas pistas, ¿no? Una persona con su actitud, con sus intereses, con su campo cognitivo, es la que puede llevar a uno u otros acontecimientos. Vamos al primero. El primero era, como ya sabéis, Joan Turuballès. Joan Turuballès, uno de los dos fallecidos, era un chico muy joven, de apenas 21 años. Él vivía en Terrassa, trabajaba de ayudante de contabilidad. Se comenta que era una persona con un enfoque bastante serio, científico, pues como alguien que se dedica a la contabilidad, alguien propiamente con una mentalidad ordenada, estructurada, objetiva, pero en este caso pues una persona interesada por lo que es el fenómeno ovni. Este perfil, este trabajo de perfilación psicológica queda ya también un poco confirmado por la foto. En algunas conferencias, por ejemplo, o en algunos artículos de prensa es posible observar la foto, las dos fotos, la de Joan Turú y la de José Félix. Se les ve a los dos con una diferencia importante de edad y mientras a José Félix se le ve con un aspecto, bueno, más o menos deportivo, desaliñado, a Joan Turuballès se le ve un chico formal, que vestía incluso con americana. Por tanto, esto yo creo que es un elemento importante. Y por otro lado, el perfil de su amigo y compañero de batallas, que es José Félix Rodríguez, tenía un perfil absolutamente diferente. Él tenía 47 años, es decir, un buen tramo de edad más, ¿verdad? Era un hombre, pues bueno, un tanto controvertido, era un aficionado al fenómeno ovni. Él nació en la población de Sevilla y bueno, él aseguraba que estaba en contacto con otras galaxias, con seres extraterrestres, ¿verdad? Y él, diríamos, no era muy diplomático expresando eso, lo decía de manera bastante abierta, tanto que en el barrio donde vivía, llegó a ser motivo de burla. Algunos vecinos, por ejemplo, se comenta que le llamaban el venusino, incluso de forma despótica. Vamos, que era un poco el excéntrico del barrio, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, él había nacido en Sevilla, se comenta que estuvo muy interesado por la religión, que se afilió a todo lo que era el movimiento evangelista y más tarde emigró ya a Cataluña con su mujer, donde ya
una vez en Cataluña, pues pasaría a formar parte de algunas asociaciones. Lo que llama aquí criminológicamente, y esto yo creo que es una de las claves que no deben pasar inadvertidas, es la gran diferencia de edad. Es decir, como dos personas que se conocen a través de una revista, donde uno de ellos dos publica un anuncio clasificado en el cual hace una llamada, pues a colaborar con personas que puedan estar interesadas por el fenómeno OVNI, pero no deja de llamar criminológicamente la atención que dos personas de una edad diferente, un chaval de 21 años y un hombre de 47, mantengan una cierta amistad. Yo creo que este es un detalle que no se ha esclarecido, pero que tampoco no nos debe pasar desapercibido. Y esto es importante también porque podría explicar, si no el crimen, al menos sí el tipo de relación que ellos tenían. Yo creo que cuando se forma esta amistad con esta gran diferencia de edad, psicológicamente, en psicología forense, se puede hablar de un tipo de amistad en el cual hay una persona que admira a otra. Es decir, probablemente Joan Turú, que era mucho más joven de él, admiraba, veía en la figura de José Félix una figura de admiración, la figura de un experto, de una persona que entendía mucho del movimiento OVNI, que además tenía mucha formación y había diríamos, profundizado mucho en temas de ideologías, de religiones, y yo creo que aquí el papel activo dentro de esa amistad la tenía más bien José Félix Rodríguez. Era un poco, yo diría, el que marcaba el camino, el que tenía las iniciativas, y Joan Turú un poco era ese amigo que admira, ¿verdad?, que admira a esa otra persona. Por tanto, en el desarrollo de los acontecimientos, a mí no me cabe duda que José Félix podría tener un poco ese papel de líder dentro de ese rol de la amistad. Bueno, Mauricio. Es un tema de debate, sin duda. Sí, porque, por ejemplo, uno es muy destacado por su seriedad en el trabajo y el otro no lo es. El perfil psicológico es evidente que es muy factible en este sentido. Pero siempre queda alguna duda. ¿Cómo es posible que una persona que, digamos, que tiene esas actitudes de investigador serio termina con alguien más enfocado hacia el misticismo, ¿no?, hacia la religión, porque pertenecía incluso a una iglesia de los santos de la iglesia palmariana? ¿Cómo encajarían dos perfiles así para llegar a hacer algo en tan poco tiempo? ¿Cómo piensas tú, Mauricio, que podría llegar a suceder algo así? Claro, las personalidades son evidentemente contrastantes y distintas, no solo por la diferencia de edad que mencionabas, Francisco, adicionalmente por el recorrido que cada uno de los dos llevan y los aparentes rasgos de personalidad que la poca información que hay, porque es que hay muy poca información, pues nos están mostrando, ¿no? En el caso de José Félix, pues es un hombre que habla de manera directa de ser un contactado por el mando galáctico, ya le pone nombre, se dedicaba a la evidencia, al espiritismo, parece que era un protestante clandestino, hay una carta de algún conocido de él que decía haberlo visto levitando y teniendo grandes poderes, es decir, es un perfil muy claro, muy definido de una persona que no diríamos normal, ¿no? La otra persona, Juan Turú, pues es un joven que es verdad que podría sentir admiración probablemente por él. Al parecer algunas personas describen a José Félix como una persona con un carácter, una personalidad magnética, una persona capaz de influenciar, pero evidentemente de ahí, de la admiración y cierto nivel de influencia, a pasar en tan poco tiempo al suicidio, pues hay un trecho largo, es lo que hace que esto empiece a embrollarse un poquito, ¿no? José Félix y los dos enviaron cartas de suicidio, inclusive enviaron una carta a la ONU, ¿no?, diciendo, oye, es que el mundo se va a acabar, esto está muy mal, vamos directo a la catástrofe, que es un fenómeno además muy conocido, que se ha repetido a lo largo de la historia, muchas personas y muchos grupos o muchas sectas lo han hecho y han terminado en el suicidio, no es algo nuevo, pero evidentemente sería bastante complejo entender cómo logra alguien que tiene una amistad por correspondencia contactar con alguien en el curso de un par de semanas, llevártelo al suicidio. Complejo. Sí, bueno, hay un tema interesante. Se comenta también que Joan Turú Vallès se relacionaba con una asociación catalana de Barcelona, que por cierto hoy en día aún existe, que se llama Centro de Estudios Interplanetarios, cuya web aún sigue actualizándose después de medio siglo, ¿verdad? Es una asociación dedicada al estudio de objetos volantes no identificados.
Y bueno, él lo cierto es que era muy activo. En este rol de amistad, yo creo que sin duda que José Félix era la parte activa y quizá ese joven más serio, más formal, pudiera tener también algún tipo de carencia afectiva, algún tipo de carencia intelectual. También hay que recordar que estamos hablando en la época del franquismo, era el año 1972, una época en la cual el derecho a reunión estaba en tela de juicio, donde la policía te podía parar por la calle prácticamente para cualquier cosa, ¿verdad? Y bueno, ese aspecto histórico creo que es bastante importante. Bueno, hay que decir que suicidios hay muchos, muchísimos. Cada día hay suicidios en España y la gran mayoría no se publican precisamente para hacer ese efecto llamada. ¿Qué es lo que ha hecho que este caso trascendiera tanto a los medios de comunicación? Bueno, hay un elemento muy importante que hace que este crimen sea diferente o que ese supuesto suicidio sea diferente. Bien, en primer lugar, lo que es la postura corporal. Hay que recordar que en ciencia forense, cuando hablamos de análisis de la escena del crimen, que no deja de ser una profesión, ¿verdad?, en el mundo pericial forense, es muy importante la posición de los cadáveres, la posición de los cuerpos. No, un cuerpo no cae igual o no es encontrado en la misma postura cuando un cuerpo es asesinado que cuando un cuerpo es de alguien que se ha lanzado por un balcón, alguien que se ha suicidado o alguien que, por ejemplo, ha sufrido una herida o alguien que ha salido corriendo detrás o por delante del supuesto agresor. Bueno, hay algunos elementos que llaman la atención y que no dejan de ser contradictorios incluso para cualquier estudiante de criminología, ¿verdad? La posición de los cuerpos, porque, bueno, se dice, es verdad que hay muchas contradicciones por la época, hablamos de hace 50 años, se dice que encontraron a los cuerpos con las cabezas diseccionadas por los raíles del tren que les embistió, ¿verdad? Y que se situaban aproximadamente a unos 3 o 4 metros de distancia. Se comenta que encima de uno de los cuerpos se encontró una nota, la famosa nota manuscrita, que luego apareció publicada en muchos medios de comunicación, que dice: los extraterrestres nos llaman. Bueno, primero de todo es curioso que esta nota no tiene absolutamente ningún tipo de mancha de sangre. Hoy en día, y es posible encontrarla en internet, fotografiada, algunos medios la publican, es una nota que parece una hoja pequeña sacada de una libreta de pequeñas dimensiones. Es una hoja absolutamente plana, que no tiene ningún tipo de arruga, que no tiene ningún tipo de mancha de sangre. Hay que recordar que bien, un cuerpo humano cuando sufre heridas de este tipo, pues os podéis imaginar cuál es el cuadro absolutamente sangriento, ¿no? Es difícil que cualquier prenda de ropa no sufra un auténtico baño de sangre. Es difícil pensar que una nota manuscrita podría conservarse en este estado intacto, ¿verdad? El hecho de que pasaron varias horas también entre el momento de la muerte y hasta que unos operarios, unos funcionarios de Renfe supuestamente encontraron los dos cuerpos sin vida, pues bueno, hace pensar de que podría existir la posibilidad de lo que en criminología se llama la figura de un cooperador necesario, es decir, una persona que podría haber simulado ese suicidio, que podría haber colocado esa nota intencionadamente en las manos de uno de los cadáveres, porque esa nota estaba encima del cuerpo y no tenía más sujeción que el peso de una de las dos manos, concretamente la de José Félix, ¿verdad? Ese, sin duda, es un primer elemento que llama la atención. Posteriormente, algunos medios de comunicación dijeron que alrededor de uno de los cadáveres se había encontrado un algodón que supuestamente podría haber sido utilizado para haber sido impregnado con cloroformo y por eso haber sido utilizado, diríamos, para drogar, para narcotizar a los dos supuestos asesinados y haberlos colocados en la vía del tren. Es importante también decir que no habían signos de violencia, no habían signos de lucha. Sabemos, por ejemplo, en criminología y en periodismo de sucesos, que cuando hay un asesinato que se ve precedido por una escena de lucha, de resistencia, de forcejeo, ¿verdad?, propia de cualquier persona que ve que la van a agredir, que ve que la van a empujar, por ejemplo, a la vía de un tren, pues bueno, es normal, por ejemplo, que todo lo que son botones de camisas, chaquetas, cremalleras, es frecuente que la ropa, por ejemplo, sufra desgarros, que hayan señales de defensa
con las manos, con los dedos, propias de alguien que se ha querido defender, que se ha defendido con los brazos, con los puños, ¿verdad? Con las manos incluso, todo lo que son zapatos, por ejemplo, sean bambas, sean botas, da igual, suelen salir despedidas en diferentes direcciones. Por tanto, allí en aquella análisis de la escena del crimen no se apreció ningún elemento de resistencia, no se apreció ningún elemento de lucha previa, con lo cual o bien era un suicidio o bien aquellas personas, pues bueno, fueron narcotizadas, fueron sedadas con aquel supuesto algodón, ¿verdad? Este también es un segundo elemento que diríamos llamaría también bastante la atención. Otro elemento dentro de la escena conductual del crimen es también quizá la hora, ¿no? Algunas personas afirman que se trataba de la noche, ¿no? Bueno, esto es importante también criminológicamente, ¿no? El momento en el cual se elige, ¿no? Torrebonica, un apeadero, donde apenas pasa gente, un lugar semisolitario. Parece que se buscó un poco ese refugio de soledad, ese momento en el cual no puede haber ningún testigo y no pueden haber más personas. Se comenta también algo muy interesante y es el tema grafológico, porque la grafología nos habla, y aunque han pasado 50 años, esa nota tiene una serie de rasgos grafológicos que aún y hoy en día pueden ser leídos con la misma intensidad y que reflejan el estado de ánimo, la conducta, la personalidad. Bueno, pues vamos a hacer un poco de repaso a eso porque tengo esta nota digitalmente ahora delante y vamos a analizarla. Es una nota muy escueta. Dice: los extraterrestres nos llaman, y al final hay un signo en forma de 8, lo que sería el signo del infinito, pero es un texto muy escueto. Es un texto que, para los que no entiendan en grafología, el modelo caligráfico es un modelo caligráfico en mayúsculas, es decir, las letras son 100% en mayúsculas, no hay una combinación de mayúsculas minúsculas. Es una escritura desligada, que se dice, quiere decir que las letras no se dan de la mano, ¿verdad? Cuando vamos escribiendo, lo normal es ir uniendo las letras. Aquí no, aquí las letras están absolutamente espaciadas, separadas. Es una escritura con mucha presión vertical, ¿de acuerdo? Y es una escritura que empieza horizontal, pero ya en la segunda y tercera línea ya adopta una posición descendente. Bueno, todo esto nos vendría a indicar, por ejemplo, cuando alguien escribe en mayúsculas y de manera desligada y haciendo una presión, indica que hay cierta lentitud en el trazado. Las escrituras rápidas normalmente son coligadas y las escrituras más lentas, más pausadas, suelen ser en mayúsculas y muy separadas, muy espaciadas, ¿no? Como si tuviera algo importante que decir. Hay que decir que la persona que escribió este texto, fueran ellos o no fueran ellos, no la escribió bajo una circunstancia de precipitación, bajo una circunstancia de presión, sino que fue un modelo caligráfico propio de alguien que escribe muy lentamente, muy pausadamente. Es decir, el estado de ánimo de la persona que escribió esa nota en aquel momento era una persona que estaba muy concentrada, que estaba muy tranquila, ¿no? Diríamos que no viene a ser precisamente lo que es la escritura de un suicidio. Luego también sabemos estadísticamente, y ahora hablamos puramente desde la criminología científica, no desde el subjetivismo del apasionado de uno u otro fenómeno, ¿verdad? Sabemos también que hay una modus operandi dentro de lo que es el suicidio. La mayoría de personas que se suicidan suelen tener un ritual, adoptan un ritual, ¿verdad? Ese ritual pues puede pasar por dejar una carta de despedida, muy frecuentemente a la familia, a la pareja, a los hijos. Es difícil que alguien que se suicida no siga un poco este ritual. La persona que se suicida normalmente también suele vestir mejor, sabe que es su último día y es como si se preparara para algo importante, ¿no? Es difícil encontrar un suicida pues que vaya muy desaliñado, ¿no? Los suicidas suelen seguir un protocolo, planean muy meticulosamente todo lo que van a hacer, suelen escribir una carta, no dejan nada, diríamos, de manera improvisada, ¿no? Bueno, aquí hay que decir que no se aprecian o al menos no ha salido nada publicado de la época que reúna un poco lo que sería el cuadro típico de lo que es el ritual suicida. Es verdad que hay esa nota, pero tampoco no es una nota de despedida. Dice: los extraterrestres nos llaman, ¿no? Más bien parece, incluso podríamos llegar a pensar en una nota burlesca, ¿no? En pensar, bueno, el loco, ¿no? El loco que se suicida porque cree que va a viajar a otra galaxia, sí, porque, ¿no? Por tanto, Francisco, esto hizo sospechar un poco a los investigadores. Sí, Francisco.
Disculpa que te corte, porque Sí. además esa nota apareció exactamente entre las manos de José Félix. Sí. Única y exclusivamente. Que digamos que era, tal bien como has dicho, la persona de la que más se burlaban y esa nota más burlesca. Ahora, yo os planteo una pregunta a ambos, ¿vale? Para que ahora intervenga Mauricio, después tú, y me respondáis a ella. ¿Existe la posibilidad de que esas dos personas fueran narcotizadas con antelación y fueran desplazadas hacia esa escena y todo fuera premeditado y preparado por esa, digamos, esa tercera persona que interviene? Mauricio. La pregunta es muy interesante. Sobrepasaría mis conocimientos, pero en principio, con sentido común, yo diría, si a una persona se le narcotiza, pues tendría que utilizar una cantidad adecuada para sostenerla narcotizada durante el tiempo necesario para llevarla, que no hubiese testigos adecuadamente. Ahí habría que transportarla. Normalmente transportar a una persona que tiene un cierto peso corporal, pues causa ciertos o muestra, se puede ver un poco en la ropa, en ciertos elementos de la persona, y que sepa no existe ninguna información sobre esto. Sí que de todos modos me hace pensar, con lo que decía Francisco, que ellos enviaron, hasta donde tengo entendido, cartas de suicidio, tanto al periodista Mario Lleguet como a otros conocidos, inclusive familiares o algo así, y en donde decía pues que se iban a ir de ese mundo porque el mundo se iba a acabar, que esto era el desastre y tal. O sea, hay algo ahí extraño, porque, y también tengo entendido que las cartas llegaron 3 días después. No sé si hay alguna verificación de que esas cartas fuesen escritas por su puño y letra, de la misma manera, un análisis grafológico que lo demostrase o no, pero sí que hubo cartas de suicidio, ¿no? Sí, se comenta que evidentemente este periodista, este escritor, que se llama Marius Jaget, que era un conocido conferenciante de la época, unos días más tarde recibía unas cartas de suicidio, ¿no? Sí que parece que de alguna manera se quiso teatralizar o se quiso dejar preparada esa escena del crimen, ¿no? Es decir, es como si esas cartas, pensando mal, ¿verdad? Pensando entre líneas, pudieran haber estado simuladas y enviadas para reforzar más la idea de un suicidio simulado, que es una de las hipótesis más importantes, ¿no? Yo lo que creo, y es una teoría que tiene una hipótesis que cobra mucha fuerza, es que posiblemente en esa relación de amistad pudiera haber una figura dominante, la de José Félix, y esa segunda figura, la de ese joven de Joan Turull, de 21 años, pudiera ser una figura secundaria, una figura que se dejara arrastrar por el entusiasmo de su líder, de su amigo, de su compañero de batallas en esas cortas 2 semanas que se conocían, ¿no? Pero sí que todo apunta todos los expertos en análisis en la escena del crimen apuntan a que tanto si fue un suicidio como si fue un crimen, lo que sí que queda muy reforzado es la hipótesis de que pudiera haber una tercera persona, la figura del cooperador necesario, ¿no? Porque para poner los cadáveres allí, para narcotizar a alguien, para conseguir que una nota esté allí en un estado absolutamente intacto, ¿no? Es decir, la hipótesis de que pudiera haber una tercera persona bien ayudando o bien cometiendo el crimen, yo creo que es una hipótesis, bastante plausible, bastante importante, ¿no? Dentro de toda esta historia. Bueno, pues claro, o sea, porque al final no deja de ser algo que efectivamente, como dices, hay un colaborador, lo más probable, pero ¿quién podía ser ese colaborador? Porque, por ejemplo, y no quiero decir que fuera sospechosa en aquel caso, hablamos, por ejemplo, de la mujer de José Félix, que estuvieron ambos en la iglesia palmariana, ¿de acuerdo? Y la mujer de José Félix, según tengo entendido, pues era era como una invitada ceremonial para hacer sesiones de espiritismo, etcétera, ¿no? O sea que, pero sin embargo no hay nada, o no hemos encontrado nada de momento en el que hubiera algún informe sobre si se le interrogó a la mujer de él. O sea,
¿Por qué podría ser? Es curioso. Yo entiendo algo sobre esto que comparto con vosotros, ¿no? El tema de la nota, el estado en el que estaba la nota, el tipo de nota que se hizo, no suena muy plausible que fuese parte de lo que ocurrió en ese aparente suicidio, ¿no? Yo alguna vez tuve la oportunidad de ver un pequeño accidente ferroviario en donde un tren golpeó un buggy completo, casi completo, semicompleto, medio buggy, de las ruedas de otro tren y lo despidió a una distancia enorme, y eso que este tren venía a una velocidad muy, 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 muy lenta. Con lo cual yo diría casi improbable que una persona que tenga en su mano una nota y la atropelle un tren a esa velocidad y que a la nota no le ocurra absolutamente nada y que quede impoluta, me parece bastante improbable. También es algo muy extraño, que en el caso de Juan Turú, tengo entendido que él había pedido permiso en su trabajo, que había quedado con un amigo de construir un telescopio en unos días, o sea, nada que hablase de que tenía en mente algo pues, tan tremendo como un suicidio, ¿no? También es verdad que en algunos casos de suicidio que yo mismo he conocido, pues mucha gente lleva una vida aparentemente normal para todos los demás, hasta el día en que se suicida y la gente dice, ¿cómo puede ser? Si ayer hablé con él y estaba perfecto y quedamos de cenar en una semana, también eso es verdad. Pero el tema de la nota y del estado de los cuerpos, como se encontraron, me parece un poco improbable, ¿no? Hay algunos elementos también interesantes. Bueno, hay que decir que también estamos hablando de hace 5 décadas, ¿verdad? Hoy los crímenes se investigan de manera muy diferente a través de la geolocalización de los teléfonos móviles. Por ejemplo, si en aquella época hubieran existido los móviles, pues bueno, a través de la geolocalización, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado podrían, por ejemplo, conocer perfectamente dónde estuvieron durante las horas previas, el recorrido que hicieron antes de llegar allí, si pararon en algún lugar, si existió algún otro teléfono móvil, por tanto persona cerca del lugar de los hechos a la hora o franja horaria del crimen. Lógicamente todo esto no existía en aquella época, lo cual hace todavía más difícil perseguir la trazabilidad, ¿verdad? Las búsquedas que alguien hace en Google durante las horas o días previos a cometer un suicidio o un crimen también al final acaban constituyendo una prueba forense. Por eso hay un poco esas dificultades también. Bueno, hay algunos elementos muy importantes. La escritura, sobre la cual hemos hablado antes y hemos dicho que no era casual porque era una escritura muy tranquila, propia de alguien que tiene una actitud muy sosegada, muy calmada, ¿verdad? Es una escritura de una persona también, bueno, tengo que decir algo, la gran presión vertical, el hecho de utilizar mayúsculas, el hecho de hacer estos trazados verticales tan firmes es propia también de una persona, bien, con cierta carácter, ¿no? Yo diría que José Félix Rodríguez era una persona por su escritura, y siempre suponiendo, claro, que esa escritura lo hubiera ejecutado él, era una persona, pues bueno, con cierta arrogancia, una persona con un carácter muy cuadrado, con una personalidad, si no autoritaria, sí con un carácter muy marcado, una persona también muy imaginativa y con un ego muy grande, ¿verdad? Una persona con cierto egocentrismo, ¿no? Mientras que siempre se ha apuntado que Joan Turull era una persona, pues bueno, más científico, más serio, pero quizá también más pasivo, ¿no? Sí que parece dentro del análisis conductual de la escena del crimen y de la psicología forense de los dos que Joan Turull podría haber tenido un papel secundario como alguien que se deja llevar por una situación, y José Félix Rodríguez podría haber tenido un papel, pues yo diría mucho más de líder, mucho más activo dentro de todo esto, ¿no? La posición de los cadáveres, lógicamente, es contradictoria, el modus operandi que sigue a alguien que se va a suicidar también tiene ciertas dosis de contradicción, ¿no? Y aquí es cuando ha empezado también pues toda esta leyenda negra, ¿no? De hasta qué punto podrían haber personas, organizaciones no interesadas en que ellos profundizarán en este fenómeno ovni. Tampoco se descartó inicialmente la posibilidad que fuera un acto vandálico, pero tampoco acaba de cuadrar porque no había una motivación. Primero, que no es frecuente robar o asaltar a dos hombres que andan juntos, ¿no? A no ser que sea un grupo grande, y luego pues tampoco se apreció que sufrieran robos o que objetos de valor pudieran haber sido sustraídos, con lo cual
yo diría que, bueno, pues ahí queda el misterio, ¿no? Para el tiempo de los tiempos. E incluso, ¿sabéis? Que se ha llegado a hacer se llegó a hacer una película, ¿no? Un proyecto de película que de alguna manera arrojara a luz a lo que es uno de los misterios más grandes de la criminología contemporánea. Tengo una pregunta, Francisco, que quería hacerte. ¿Tienes alguna información respecto del estado general en todos los sentidos de los cuerpos? ¿Cómo se encontraban? Porque básicamente lo único que he encontrado yo es las cabezas destrozadas, pero el resto del cuerpo tenemos. ¿Hay alguna información que hayas encontrado tú? No, porque además mirando en las hemerotecas y en los artículos de la época que hoy todavía están indexados en Internet, hay muchísimas contradicciones. Por ejemplo, en algunos de los artículos se comenta que los cuerpos fueron despedidos unos 3 o 4 metros. En otros artículos de la prensa de la época que se publicaron se afirma, por ejemplo, que uno de los dos cuerpos estaba situado a mayor número de metros de distancia del primero, de José Félix Rodríguez. Es decir, se apunta a algunos artículos de la época que Joan Turull, el chico de 21 años, podría haber intentado escaparse de esa escena, podría haber avanzado unos metros y donde podría haber sido interceptado de nuevo por el agresor que teóricamente lo habría colocado en la vía, lo cual explicaría la diferencia de distancias, ¿no?, en las cuales se encontraron los dos cuerpos. Pero repito, muchísima desinformación en torno al tema, en una época en la cual los crímenes se investigaban de manera muy diferente a la contemporánea, en la cual seguramente hubo contaminación propia de los policías y donde seguramente el trabajo policial pues no sería todo lo bueno que sería hoy en día. ¿Existe información de alguna naturaleza desde aquella época de suicidios en esta zona de Terrassa? ¿O ese fue como el primero conocido que hubo? Bueno, se comenta que fue el primero, pero que luego hubieron un total de 18 suicidios, ¿no? Sí. Hasta el punto de que me consta que algunas personas que pasan en coche por allí todavía paran como para curiosear, ¿no? Para decir, mira, ahí ese lugar, ese santuario, ese lugar donde se suicida tanta gente, ¿no? Y ahí ha nacido pues un poco toda esa literatura, toda esa crónica negra que interesa no solo a seguidores de la ufología, sino también a criminólogos, a estudiantes de periodismo, de criminología, ¿no? Parece que ese lugar se ha convertido en una especie de nombre de marca. Hay que decir algunas cosas adicionales que están ahí, que no, a las cuales mucha gente no ha hecho caso, ¿no? El análisis del entorno, un lugar inhóspito, pero a pocos metros de la estación de Torrebonica hay una especie de antiguo hospital de monjas, ¿no?, de la época, lo cual todavía ha añadido más misterio a toda esta historia. Y también en criminología, lógicamente, lo que se hace es estudiar el entorno. ¿Cuál era el entorno de estas dos personas fallecidas, ¿no? El entorno de Félix, lógicamente, el de su mujer, como comentaba Roberto, pero también el de esas 8 personas. Hay que recordar que en el momento en el cual ellos murieron, habían ya formado un grupo de 8 personas, de 8 amigos que se habían conocido a través de la prensa escrita y que hacían reuniones, que hablaban, que debatían, que intercambiaban conocimientos. Por tanto, yo diría que no hay que descartar el hecho de que alguna o buena parte de la explicación la encontraremos ahí, en ese grupo de 8 personas cuya verdad jamás conoceremos. Es interesante porque se parece esto un poco al bosque de Japón, a Okigahara, donde va la gente a suicidarse porque parece ser atractivo para ello, pero pues en este caso, a ver, yo diría que se pueden formular diversas, no sé si hipótesis, pero por lo menos conjeturas razonables, ¿no? Y es por una parte, se suicidaron, por otra parte, el uno mató al otro, probablemente José Félix asesinó a Juan Turull, o los dos fueron asesinados por un tercero o terceros, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Yo en mi caso veo como cierta coordinación en todo esto y me resulta difícil pensar que fuera cosa de 2 personas, ¿no? Intereses que hubieran para, en el supuesto caso de asesinar a estas 2 personas, es algo también misterioso, es algo que, como bien ha dicho Francisco, quizás ahí esté la clave. También es verdad que luego información, hay mucha más información en el caso de José Félix que en el caso de Juan Turull respecto a los familiares.
Quedan como muchos vacíos, como en este caso, que es, por ejemplo, los interrogatorios a las familias, los interrogatorios a los amigos, a los grupos, y etcétera. Es una investigación por aquel entonces, tal como ha dicho Francisco, bajo mi punto de vista, una investigación o que no todo salió a la luz, o que es una investigación que se paró porque se descartó demasiado pronto el caso, por el hecho de quiénes eran, cómo eran y a qué se dedicaban. O sea, parece que se confirmó la muerte, se dictaminó esto es suicidio y aquí punto y final, o si en algún momento se llegó a hacer una investigación menos escueta que esto. Quizás eso algún día, pues por lo que sea, alguien lo sepa. Pero por entonces lo único que sabemos es toda la información que podamos recabar de Internet y poco más. Yo diría, visto así puramente desde fuera y trabajando puramente pues en el ámbito de las opiniones, de las hipótesis, porque al final son hipótesis, visto desde un punto de vista puramente criminológico, hombre, al menos la hipótesis que tendría más fuerza sería básicamente que aquí, en esta escena del crimen, en esta historia de secuencias, de acontecimientos, etcétera, parece que hay una figura dominante, claramente dominante, que es la de José Félix Rodríguez, una figura, digamos, más pasiva, que se deja arrastrar por los acontecimientos y por las iniciativas, que es el chico de 21 años, Joan Turull. Y luego, no olvidemos que aquí hay una mezcla de elementos simulados y elementos que parecen simulados, que parecen programados, incluso la manera en la cual se prepara el papel, aparece el papel encima del cuerpo, etcétera, y elementos también que al mismo tiempo parecen naturales, ¿no? Entonces, yo no descarto como hipótesis, al menos no certera, pero sí la que cobraría más forma, ¿no? Sería que Joan Félix Rodríguez podría haber llevado la iniciativa del suicidio y que, por tanto, la figura de Joan Turull sería una figura más de víctima, ¿de acuerdo? Que se habría dejado arrastrar o incluso habría sido forzado a suicidarse, si no físicamente, sí quizás psicológicamente, y además con la colaboración de una tercera persona, que sería el cooperador necesario, que es el que habría ayudado en esta mezcla de crimen y suicidio, porque no olvidemos que podrían darse ambas circunstancias. Tendría que tener José Félix una personalidad brutalmente envolvente para en 2 semanas llevar al suicidio a una persona joven, ¿no? Lo habitual común en estos procesos que se han dado en muchos casos de sectas o organizaciones similares que han llegado al suicidio, pues tarda un tiempo importante además para convencer a la gente, ¿no? Una posibilidad que mencionas, que entiendo yo, es que José Félix tuviese ese plan, quisiese involucrar a Juan Turull, que él se hubiese negado y por más que te niegues, yo te llevo e hizo lo necesario para, entre comillas, que se suicidara, pero al final es un asesinato, ¿no? Sería una de las conjeturas, ¿no? Exacto, sería el suicidio del protagonista que va acompañado de, al mismo tiempo, el crimen de su compañero, diríamos, de su amigo, ¿no? Con una motivación de fondo, pues, ideológica o religiosa. No olvidemos un poco su trayectoria, ¿no? Ese hombre tenía un montón de gente, era un hombre, pues, con mucho carácter, ¿no? Un hombre con unas convicciones religiosas absolutamente fervientes, con un gran don de palabra, con una gran capacidad para arrastrar a los demás hacia la acción. Esto, además, lo explican muy claro los artículos de la época y, además, se refleja muy bien en su escritura, ¿no? Una escritura absolutamente firme, con rasgos verticales. Es una escritura muy propia también de directivos, de dirigentes, de emprendedores, de personas que tienen las ideas muy claras, que van hacia adelante con absolutamente toda su capacidad, ¿no? Pero es lógico y es diríamos, deducible que para poder llevar a cabo este suicidio y ese crimen, que es un crimen asistido, fue necesaria la existencia de un cooperador necesario, de una tercera persona que es la que dio pie a que toda esa logística del crimen se pudiera llevar a cabo. Esa sería, al menos por mi parte, la hipótesis no real, no certera, porque nadie tiene la verdad, pero sí la que cobraría más forma y la que encajaría con todo el orden de acontecimientos. Estos supuestos 8 me parecen extraños, ¿no? Si esta nota hubiese hecho
por alguna otra persona que nada tuviese que ver y que sencillamente hubiese querido encubrir por la razón que fuese, pues hizo unos ochos muy extraños, ¿no? No parecen ochos, parecen una figura distinta, más mística o algo así, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sí, sí, bueno, se ha especulado mucho también grafológicamente, este 8 que no viene, bueno, viene a ser un poco la figura del infinito también en matemáticas, ¿no? Pudiera ser también un signet en grafología. El signet es como una especie de firma abreviada, ¿verdad? Es muy propio por ejemplo, de abogados, de notarios, de personas que tienen que firmar muchos documentos y al final, pues no desarrollan toda la firma porque tienen que hacer muchas, ¿verdad? O tienen mucha prisa y acaban haciendo un garabato, ¿no? Se ha especulado con la idea de que eso podría ser el signet, que es la firma abreviada, ¿no? Pero sí que ciertamente es un elemento interesante. Pero, Habría que preguntarse si en las investigaciones de la época se recurrió a un perito calígrafo, porque el perito calígrafo, y repito, es muy frecuente que hayan crímenes que se intentan presentar como falsos suicidios, y para eso están los peritos calígrafos. Además, la policía científica tiene una unidad dedicada a esto, se dedican, por ejemplo, a todo lo que es el tema del análisis pericial y documental del documento gráfico, ¿no? Y aquí se hace un trabajo de cotejo, es decir, se analiza si la muestra encontrada coincide, está hecha por la misma mano del supuesto suicida. Para eso hay que cotejar, hay que comparar la nota que se encontró en el lugar de los fallecidos con la escritura habitual de la persona. Y esto un perito calígrafo, a través de una serie de procedimientos, lo puede hacer perfectamente. Por tanto, nos tendríamos que preguntar si en esa época se hizo ese trabajo de cotejo. Otra cosa de las que me resultan también extravagantes es que siempre se ha enfocado este crimen o este suicidio a lo mismo, que viene a ser digamos el perfil de ambos, ¿no? El perfil de uno que era una persona que investigaba la ufología de una manera más seria, y la otra que era un poco más de pensamientos de ciencia ficción, ¿no? Sin embargo, tenemos que también, en mi opinión, valorar en la época de la que estamos hablando. Quizás, no lo sabremos, pero quizás también era un crimen ideológico, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la iglesia palmariana a la que perteneció José Félix, aunque después lo dejó, es una iglesia que ha canonizado varios nombres, canonizó, mejor dicho, varios nombres al nombre de la iglesia, como Francisco Franco, Carrero Blanco, Primo de Rivera, Escrivá de Balaguer, Calvo Sotelo, Cardenal Cisneros, Don Pelayo, Cristóbal Colón, y hasta se especuló con Adolf Hitler. Esto, para la época, supongamos que, no sé, Joan Turú, que es del que menos conocemos, pudiera haber sido republicano, ¿no? Pero sin embargo, al final todo el desarrollo de este crimen o lo que fuera, el enfoque ha sido que eran dos ufólogos que se suicidaron, o eran dos ufólogos que uno mató al otro. Pero nunca se ha valorado la otra opción, por el hecho de que se dedicaban a lo que se dedicaban, ¿vale? Pero también quiero hacer el inciso en una cosa, y es que todos sabemos perfectamente que el franquismo también perseguía la ufología y a los ufólogos. No sé qué pensáis vosotros dos de esto. Sí, lógicamente es lo que llaman los crímenes de la policía franquista, ¿no? Una época de represión, una época, cabe recordar, que el derecho a la reunión estaba en entredicho, no era como ahora, que cualquier persona puede crear una asociación cultural y reunirse en cualquier bar, en cualquier local, ¿no? Lógicamente no habría que descartar esa opción, ¿no? También tendríamos que ver si si el movimiento asociativo y ideológico que ellos crearon
pudiera haber llegado en algún momento a conectar con alguna persona, con alguien que no le gustara la existencia de ese par de supuestos locos, ¿no? Que eran así para mucha gente, ¿no? La ufología, pues hoy en día ha ganado mucho terreno, pero en aquella época, pues lógicamente estaba muy entredicho, sobre todo para muchos colectivos institucionales, gubernamentales, ¿verdad? Por tanto, pues sí, lógicamente no habría que descartar esa opción. Lo que más llama la opción o que apunta a esa opción no es tanto la época, sino es el tipo de contenido encontrado en la nota, ¿no? Es decir, los extraterrestres nos llaman, ¿no? Es decir, no parece que precisamente sea el texto de alguien que se ha suicidado, que se despide, por tanto, de la familia o de los seres queridos y pide disculpas, que es lo más habitual, sino que parece más bien el texto de alguien que quiere simular un suicidio y que, bueno, que deja como al fallecido como un tanto loco, ¿no? Como si intentara pues eliminar la reputación de alguien que ha perdido la vida. Sí, pero que es curioso porque hay que adicionar dos elementos más, que no sé si son un bulo, por cierto, no lo sé. Algunas de las personas que recibieron las cartas de suicidio, Mario Lleguet y una persona, Martín José Lavay, años después intentaron también suicidarse por causas no aclaradas, ¿no? Por añadir un poco más de misterio a lo ya misterioso de por sí. Muy interesante. Ese dato no lo sabía, el de Lavay. Pues sinceramente, cada uno más o menos tenemos una opinión. Yo creo que todos en este caso estamos más o menos prácticamente de acuerdo, ¿no? Sí que es verdad que hay algo que me gustaría que en el futuro sucediera, ¿no? Y es que ese nombre de ese titular, pues cambiara, ¿no? Cambiara su nombre, que dejara de ser conocido como los suicidas de Tarrasa a ser como el crimen de Tarrasa. No sabemos si por unas partes u otras. También es verdad, creo que estaréis de acuerdo conmigo, que a mí me llama muchísimo la atención que pocos días después estas cartas supuestamente que habían escrito estas dos personas, el primero en recibirlo fuera la prensa y no la familia. Como si hubiera cierta intencionalidad en empezar a maquillar un poco el resultado de esto, del suceso, ¿no? No sé si vosotros pensaréis igual, pero desde luego a mí me llama el instinto de levantar la sospecha al respecto, ¿no? Porque yo creo que una cosa así tan grave como lo que sucedió, al menos la familia de ambos o de uno de ellos, en el caso de que fuera la víctima, pues merecía haber recibido esa carta antes que la prensa, porque creo que sería de una extrema dureza para esa persona pues que enterarse por la prensa como había sido antes que los mismos padres o familiares. Bien, sí, es otra teoría, ¿no? Es una hipótesis más en la larga carrera de diferentes teorías y hipótesis que pudieran haber, ¿no? Muy importante hubiera sido, por ejemplo, comprobar la procedencia de esas cartas, hacer un trabajo pericial para comprobar si realmente esas cartas, si por ejemplo fueron manuscritas o mecanografiadas, pero algún tipo de firma entiendo yo que deberían tener, pues realmente de dónde venían, por quiénes fueron enviadas, cuántos días pasaron exactamente, a quiénes fueron enviadas exactamente y un poco todo ese laberinto investigativo. Yo creo que en general no fue un caso bien investigado, como tantos otros en la historia de la crónica policial de nuestro país, ¿verdad? Y por tanto quedan ahí muchos cabos y muchos huecos por resolver. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Desafortunadamente falta muchísima información, alguna de ella inclusive relativamente sencilla de haber investigado, inclusive en aquella época, aunque no se tuviesen los mismos medios que hoy en día, pero hay algunos elementos que se dejaron demasiado por fuera, me parece a mí. Eso es también parte del misterio, ¿no? Porque un caso de un suicidio tan complejo de dos personas en estas circunstancias se deja tan abierto, tan sin investigar y se cierra con causa del suicidio, delirio místico y se acabó, ¿no? Muy, muy interesante. Bueno, pues si os parece bien,
casi le vamos a dar final a este programa tan interesante, en el que, por supuesto, muchas gracias, Francisco, por haber estado aquí. Y vamos, creo que habrá muchos más casos en los que en algún momento podremos valorar y hablar contigo, porque siempre serás bienvenido aquí. Y a Mauricio, pues exactamente lo mismo. De modo que, si os parece bien, despedimos el programa. También es verdad que como Francisco ha sido nuestro invitado, seguramente mucha gente le guste oír lo que ha oído de Francisco. Tiene un canal de YouTube, así que de modo, Francisco, explícanos un poco tu canal de YouTube, cómo se llama, etcétera, y con esto nos despedimos. Bueno, simplemente poniendo Francisco Canals, periodista en YouTube, pues podréis ver ahí algunos vídeos que hago yo en los cuales hablo de crímenes. Son pequeños vídeos monográficos de unos 5 minutos en los cuales yo intento arrojar a luz sobre diferentes sucesos de la crónica negra, algunos antiguos, otros más modernos, y donde también hago un seguimiento de la crónica judicial, es decir, los juicios más mediáticos del momento en materia de crímenes y sucesos. Pues muchas gracias por estar aquí. Bueno, Mauricio, ¿quieres decir algo para finalizar? Igualmente encantado, como siempre, de estar aquí. Muchas gracias también, Francisco, por tus aportaciones. Ha sido estupendo y seguiremos investigando todos los misterios, y cuando salgáis a la calle, cuando acabe esta cuarentena, mirad a los cielos, nunca se sabe qué puede haber por ahí. Gracias. Pues un saludo y felicidades por vuestra iniciativa. Pues desde luego que los cielos estarán muchísimo más limpios cuando salgamos, así que podremos ver más de lo que estamos habituados a ver. Pues muchísimas gracias a los dos y muchas gracias a los oyentes por seguir escuchándonos, y nos vemos en el siguiente programa desde aquí, desde nuestra casa, hasta que acabe la cuarentena. Un saludo y buenas noches.